Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pam. Buenos días, Hola, buenos Gonzalo. días, Buenos buenos días, don días. Guillermo Márquez Correa. Online Ventures SAPI DCB no comprobado. Así sale. Muy buenos días. Buenos días. Ay, Um, Gonzalo, no, ahora le Yes. vas a decir que sí, Gonzalo, entre paréntesis, no comprobado. Comprobado, comprobado. 10-4, 10-4. sí. ¿Tú estás en la oficina, Yo estoy en la oficina. Ay, ¿por qué la cámara no se ve? A ver. Gonzalo? Sí, ¿me escuchas? No Sí, puedo, ahora sí. no puedo habilitar la cámara. Ya no, no hay problema. ¿No importa? No, solamente era para saber si nos apoyas con la incorporación del resto Sí, se están de los conectando. asistentes. Ya, Sí. perfecto. Tal vez que hay que registrarse, parece, y eso lleva un paso. Sí, hay un proceso previo. Vamos a Demos un ver. minutito más entonces. Guillermo, Sí, si te parece. Sí, aquí sin tenemos problema. problema de capa 8. Ah, ok. El problema de la interfaz entre la silla y el teclado. Claro. Muy bien. Perfecto. Hola, Ricardo. Nieves, hola, buenos días, Hola, buenos días. bienvenida, Gracias. bienvenida. Buen Gracias, día. gracias. Buen día. Les decía que nos pidió un segundo registro para enviarnos el link. ¿Cómo? Nos pidió un segundo registro para ingresar a la sala. Ah, perfecto, A mí me pasó lo mismo. Sí, por eso ya, la demora. perfecto, pero ya estamos acá, entonces, ¿ya están conectados? Espérame, déjame ver qué nos falta. A ver, el link que se estaba sumando. ¿Mm? Va a salir. Están ingresando dos más. Ya, Oh, dos más. me comentas tú y partimos. Mario y Bueno, mientras están conectando, ¿cierto? Les presento, nos acompaña Guillermo Márquez, les Device Partner Master Trainer para nosotros, para Latinoamérica, de Microsoft. Em, este entrenamiento va a quedar grabado, va a estar después ingresado en la Academia de Office. Después del entrenamiento les va a llegar un mail con esa información para que lo puedan revisar también después, para que puedan, si tienen alguna consulta, ir, buscar las dudas que les hayan quedado ahí, ¿cierto? Y la idea, ¿cierto?, es que, haciendo honor al nombre, aclara tus dudas, puedan realizarnos las dudas que van teniendo constantemente a través de las cotizaciones, las mismas que de repente me preguntan por mail, ¿cierto? Y que pueden todavía tener algún cierto rango de inquietudes, las podamos aclarar con Guillermo. Ya, así que levanten la mano, abren el micrófono, como les parezca mejor.
como le acomode mejor. ¿Ya? Eso. Perfecto. O sea, Gracias, y Pamela. Guillermo también los va a mantener alerta. ¿Ya? De repente va a hacer una pregunta y la idea es que puedan responder, ¿ya? Para que no sea un monólogo, para que no se haga tedioso para ustedes también, para que tengamos todo puesta la atención, ¿ya? Eso, entonces Guillermo, no, Ricardo, ¿subieron las dos personas que faltaban? Veo a Mario, sí, entró Mario, está Roberto, no sé si está Roberto, entró, sí, Ya, también, sí, Sí, damos, y Nieves López está también por ahí, Paula también está, Gonzalo, ok, sí, estamos, perfecto, entonces en honor al tiempo, comenzamos. Gracias, Guillermo. perfecto. Muchísimas gracias, Pamela. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia a esta sesión. Y bueno, como ya les comentó un poco Pam, esta sesión, pues evidentemente está enfocada en ustedes, en todas las dudas que puedan tener con respecto al licenciamiento. Y en ese mismo sentido, pues si tienen alguna pregunta, alguna situación que quieran que les surja en el momento, pues sin ningún problema lo pueden hacer en el momento. O sea, vamos a tratar de tener al final un espacio para esas preguntas, pero en el momento que a ustedes les surja la pregunta, sin ningún problema podemos interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, como ya les había adelantado, Pam, esta sesión específicamente pues tiene que ver mucho con estas dudas que pueden surgir, sobre todo cuando hablamos de licenciamiento, ¿no? Y en general cuando hablamos de los productos Microsoft. Y a veces, en el sentido estricto, cuando nos enfocamos sobre todo en cierto core, como podría ser el licenciamiento OEM, licenciamiento ESD o incluso si también trabajan con licenciamiento CSP. Ahora, mi pregunta sería con ustedes. ¿Cuál es el core que normalmente ustedes manejan? Es decir, en el día a día, ¿cuál es el tipo de licenciamiento que normalmente manejan? Para un poco irme yendo por esa parte. el modelo CSP es el que más manejamos, Ok, eso quiere decir sí, que en la parte transaccional lo llegan a manejar como en la parte de ESD, a lo mejor OEM, o vamos, ese no es tanto su foco, pero lo llegan a manejar. Si les piden algún producto de cualquiera de estas características, lo pueden llegar a comercializar, ¿cierto? Pero sí, y viendo más que que su nada foco es... centrado en el producto de Home and Business, estándar, Ok, ok, ok. ese, el que más se vende. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en ese mismo sentido, bueno, pues como ustedes saben, existen dos tipos eh, de productos de licenciamiento cuando hablamos de ofimática, cuando hablamos de a lo mejor una suite de productividad. Y en ese sentido, cuando nos referimos a esto, pues normalmente hablamos de M365 y en algunos casos hablamos de Office 2024, que sería el producto actual, ¿no? Y ahí yo les pregunto, ¿cuál serían una diferencia sustancial entre un licenciamiento como M365? Ya podríamos ver que hay M365 en la parte de consumo, en la parte comercial, eh, pero hay una diferencia puntual entre M365 y, por ejemplo, Office 2024. Y eso tiene que ver con lo que estoy licenciando. ¿Ahí me podría ayudar alguien con eso, con esa pregunta? Ahí yo donde me complico, me enredo. Yo entiendo Ok. que podría comprender que el 365 va orientado más al modelo de CSP. Ok, eso es en parte cierto y en parte no, pero Ya, ahorita lo puntualizamos. Em, Cuando yo me refiero, por ejemplo, a la suite de productividad que Microsoft tiene, que en este caso podría ser Office 2024 o M365, me refiero a qué es lo que estoy licenciando. Entonces, cuando yo digo que licencio, M365 en el fondo lo que licencia es un usuario. Con ese modelo específicamente privilegiamos, desde luego, este modelo de poder trabajar en múltiples dispositivos, de loguearme incluso en múltiples plataformas. Entonces, M365 tiene esa funcionalidad, es decir, que licencia a un usuario. Cuando hablamos estrictamente de Office 2024, pues ahí ya me estoy yo yendo a un licenciamiento que en esencia licencia al dispositivo. Es decir, ah, ok. la ventaja principal es que yo puedo, ese mismo dispositivo, tener varios usuarios y utilizarlo con varios usuarios. Pero en el fondo, lo que implica es que solamente voy a licenciar el dispositivo. Y en el caso de M365 se licencia a un usuario, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Ahora bien, podríamos ya después
puntualizar en qué productos incluye aplicativos, incluye cada uno de estos suites o cuál es el enfoque principal que un cliente puede tener. Pero normalmente, como nosotros hacemos la discriminante es, ok, ¿cuál es el requerimiento de mi cliente? El requerimiento de mi cliente probablemente tiene que ser una suite completa donde le está incluyendo el correo electrónico, le está incluyendo SharePoint, OneDrive, almacenamiento, productividad. Bueno, pues ya nos podemos guiar rápidamente que lo que estaríamos buscando con ese cliente en específico es un M365 que tenga todas esas características, es decir, que a nivel de licenciamiento pudiera ser empresa estándar, ¿no? Y ahí entró tu pregunta que acabas de hacer cuando me dijiste, en esencia, M365 se vende a través de CSP. En parte es cierto y en parte no, porque M365 también se comercializa en una clave de prepago, en una clave de producto en la cual yo puedo comercializar el producto, puedo prepagar un año de ese producto y en ese caso estamos hablando de un licenciamiento que se llama ISD, licenciamiento electrónico. No es otra cosa que esta evolución de lo que todos conocíamos hace mucho como el producto de caja completa, ¿no? Este producto que llamábamos FPP, el Full Package Product, pues básicamente era esta consideración y ahora tiene una modernización que se llama licenciamiento electrónico ISD. En ese modelo de licenciamiento electrónico, pues vamos a encontrar tanto M365 como Office 2024. Claro, otra diferencia fundamental, pues aparte de que se licencia al usuario y que se licencia al dispositivo, pues es, por ejemplo, en el caso de M365, normalmente hablamos de un periodo de tiempo, ¿no? Es como este apartado específico de M365, pues a lo mejor lo compré a través de ISD, es prepago, pero estoy pagando un año, ¿no? Es una suscripción. Y en el caso de Office 2024 es un pago único, es una solución de perpetuidad, que también se le llama así. Sí, adelante, Ricardo. Haciendo la salvedad que comentas del 365 en EST, cuando mencionas Sí. que hay una key, entonces ahí sigues licenciando al usuario o ya con la key licencias a Sigo la máquina. licenciando al usuario y sobre todo va a tener mucho más sentido cuando hablemos más adelante en el proceso de activación, qué es lo que tiene que ver o cómo son los procesos de activación actuales. Es decir, normalmente los procesos de activación actuales tienen que ver con contar con una cuenta de correo electrónico. ¿Por qué es esto? Micro- una cuenta Sí, Microsoft. correcto. Ok. Normalmente, antes se tenía el concepto de que yo tenía una llave de activación, me iba al producto, le ingresaba en el lugar apropiado para activar y listo, ¿cierto? Hoy no es así. Hoy se requiere de un proceso en el cual necesitamos una cuenta Microsoft para poder gestionar los licenciamientos y veremos ya a qué me refiero con esto, ¿no? Porque específicamente cuando yo hablo de Office 2024, si yo te digo, o un cliente te dice, quiero comprarte Office 2024, ya sea en su edición Home o en su edición Home and Business, que sería la parte específica para comercial, bueno, pues tú le dirías, ok, te lo puedo vender, te puedo vender la clave, pero necesitamos una clave, perdón, una cuenta de correo electrónico para poder activarla. ¿Esto por qué se requiere? Se requiere porque nosotros necesitamos que radique en algún lugar ese licenciamiento, es decir, que nosotros lo tengamos mapeado dentro, por ejemplo, de una cuenta de correo electrónico. Después, ¿cómo el dispositivo activa? Bueno, pues cuando lo instalemos los bits o el programa específico dentro del dispositivo, pues en ese momento, cuando yo haga una instalación, lo que va a cerrar el proceso de activación de esa licencia, pues será que me loguee en donde, en la cuenta que previamente yo realicé el canje o en la cual se vinculó este servicio. Por eso es importante ahora en estos procesos de activación la cuenta de Microsoft. Y en el caso de M365, si bien es cierto que no me requiere específicamente una cuenta Microsoft, por ejemplo, hablemos de M365 empresa estándar, bueno, pues en ese sentido, esta primer canje que yo pueda realizar da el nacimiento de una consola de administración. Y en esa consola de administración yo podría crear mi primer usuario, que sería el administrador. Y ese administrador, digamos que tendría una cuenta que probablemente podría usar de manera temporal con un dominio gratuito que Microsoft incorpora, que es un subdominio llamado On Microsoft, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que ahí en ese tipo de licenciamiento, si bien la podemos usar como referencia a nuestra cuenta Microsoft, no es tan esencial porque vamos a generalmente tener una vinculación a cuentas que creemos exprofeso, por ejemplo, para ese cliente, para esa empresa. ¿Ok? Y en Entonces, ambos escenarios puedes administrar, si la persona se va a la empresa, reasignar la licencia.
Claro, claro, porque tenemos una consola de administración, que eso que mencionaste es la diferencia fundamental entre un producto como Office 2024 y M365, porque en el fondo, cuando hablamos de las soluciones comerciales de M365, pues hay una consola, un lugar común donde podemos gestionar el licenciamiento, es decir, generar nuevos usuarios, reasignar el licenciamiento con el cual ya contamos, a diferencia de Office 2024, que como les mencioné de manera inicial, es un licenciamiento que tiene que ver y que sobre todo está orientado a un dispositivo. ¿Que ese licenciamiento lo puedo usar en varios dispositivos? Sí, eso se puede reasignar también. ¿Que tiene un proceso que no es tan sencillo, que tiene un paso a paso? Sí, eso también es cierto. Es decir, en esencia hay una vinculación que impediría en primera instancia que esa misma clave yo me la llevara a un nuevo dispositivo y tratara de activar mi licencia. Porque lo que haría es el mensaje normalmente cuando yo tratara de loguearme o activar dentro de ese dispositivo es que esa licencia ya está usando en un dispositivo previo. Entonces, hay un procedimiento, desde luego, para poder hacerlo de manera transparente que se pueda llevar de un equipo a otro. Vamos a pensar un ejemplo claro de que sea un dispositivo que incluso pueda ser motivo de un siniestro, que lo roben, que se descomponga, que ya no encienda más nunca y la licencia no por ese sentido se va a quedar en ese dispositivo asociada, ¿no? Nosotros podemos llevárnosla a un nuevo dispositivo. Es parte de las reglas de licenciamiento que tiene el licenciamiento electrónico ISD. ¿Correcto? Y se pueden usar de forma simultánea las licencias en varios dispositivos. En el caso de M365 te permite tener varios dispositivos para poder estar usándolos de manera paralela. Es decir, imagínate que yo en M365 tengo mi usuario con el cual me logueo, porque recordemos que es una suscripción. Bueno, yo me estoy usando, en este caso, mi suscripción para estar trabajando en mi equipo de oficina, me logueo en una máquina, en una PC, y de repente me puedo mover y a través de mi equipo con sistema operativo iOS de Apple, puedo inmediatamente entrar al mismo documento en el que estaba trabajando y de repente puedo irme a una portátil donde tenga a lo mejor también una plataforma de Apple. Bueno, pues también puedo trabajar en esa plataforma y a la vez puedo tener otro dispositivo como una tableta que tenga Android. Bueno, pues también ahí puedo utilizar mi producto, ¿no? Puedo utilizarlo. Y si, por ejemplo, llego al límite, en este caso de dispositivos que yo tengo para usar en simultáneo por usuario, que serían estos 5 dispositivos, pues no va a pasar nada, porque cuando yo utilice el sexto, séptimo, octavo o el noveno, pues va a estar reasignando esos espacios que yo tengo a nuevos dispositivos, ¿no? Es decir, va a tener como siempre esta facilidad de estarse migrando, mudando entre estos distintos dispositivos, a diferencia de lo que implicaría un licenciamiento como Office 2024, ¿no? Que tiene, como les mencionaba, su parte muy puntual de activación. Cuando hablo de Office y de, en este caso, el portal donde podemos visualizar su licenciamiento, no me gusta mencionar la palabra gestión, porque en el fondo no es una consola para gestionar, es decir, no es un lugar en el cual yo pueda decir, ah, bueno, voy a reasignar, voy a deshacer, voy a mover licencias. En esencia no tengo tantas funcionalidades. Sí tengo la funcionalidad, como les mencionaba, de si mi licencia cuando yo la activo, la vinculo a un dispositivo, es decir, en ese me logueo, bueno, ahí va a haber un vínculo, es decir, esa licencia de Office, perdón, de Home de Office 2024 va a estar vinculada a un dispositivo A y en ese dispositivo A, cuando yo entre a la cuenta de Microsoft, a la cuenta de My Account, que es el portal tal cual que en el cual se visualizan estas licencias, bueno, yo ahí voy a ver que tengo un apartado de dispositivos y en el mismo momento, cuando yo activo una licencia, en este caso, en este ejemplo hipotético, en el dispositivo A, el dispositivo A ahora va a aparecer dentro del área de dispositivos. ¿Ok? Entonces, imaginen que yo quiero un dispositivo B, ahora esa licencia llevármela para allá. Bueno, me voy al área de dispositivos, doy de baja o desvinculo ese dispositivo A, hago el proceso de instalación en el dispositivo B, me logueo con la cuenta en la cual canjeé y básicamente con eso estaría trasladando la licencia a ese nuevo dispositivo. Cuando yo le dé activar a ese dispositivo B, en inmediato en ese portal de Microsoft My Account va a aparecer ahora un dispositivo B. ¿No? No sé si ahí quedó claro ese proceso, que a lo mejor es un poco técnico, pero también es importante saber que se pueden realizar este tipo de procesos para cuando tenemos preguntas muy puntuales de los clientes. Entonces,
Yo sé que es a lo mejor un apartado mucho más técnico y a lo mejor no lo manejan tanto, pero vale la pena un poco tener esa información para responder a los clientes sus preguntas de manera inmediata. Sí, Ricardo, por favor. Cuando hablas de canjear la cuenta, ¿con qué cuenta se canjea? ¿Con la del usuario o con la que el del que administra? En este caso, cuando hablamos de Office 2024, normalmente siempre la recomendación es que, imagínate una empresa, creemos cuentas ex profeso para ese dispositivo. Y te voy a explicar por qué. En muchos casos, hay veces que me dicen, ok, yo ya le compré a el equipo de recepción, a la secretaria, al de ventas, le compré una licencia de Office 2024 para su dispositivo, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿tienes una cuenta Microsoft? Y me le dice, sí, claro, tengo Juanito@Hotmail. Ok. Este tipo de cuentas, si bien es cierto que es una cuenta Microsoft, no es deseable que se utilicen dentro de una empresa porque lo que estoy haciendo es que le estoy heredando, le estoy dando los derechos de esa licencia a esa persona. Y el día de mañana, el día de esa persona sale de la empresa, pues lo que está haciendo es que se va a llevar la licencia. Si bien es cierto que a lo mejor no conscientemente, Ujú. pero en el momento que yo tenga que realizar cualquier situación específica con ese equipo, darle mantenimiento, formatearlo y volver a activar, pues voy a requerir, en este caso, la cuenta Microsoft. Y si esa cuenta Microsoft es de una persona que ya no está en la empresa, pues prácticamente estaré perdiendo ese licenciamiento. Por eso es que normalmente el consejo es que para este tipo de licenciamiento, cuando se realice, sea una cuenta exprofeso creada para ese dispositivo. A lo mejor con una cuenta creada con, no sé, el nombre de recepción y el nombre de la empresa, a lo mejor Ah, una combinación de disponibilidad para que ahí pues se pueda radicar, digamos, esa licencia. Y después el agente de sistemas o el que se encargue de TI tenga una lista, un listado de esas cuentas de correo que tenga obviamente los passwords, los accesos a esas cuentas para poder en este caso, tendré que mencionar gestión, pero bueno, me gusta poder gestionarlo. pero se entiende, tú entregas un correo genérico a la plataforma y así te salvas de la problemática del usuario con nombre y apellido, Sí, sí, porque porque eso licencia pasa al mucho. dispositivo. Sí, exactamente, eso pasa Perfecto. mucho y a veces no hay tanto problema porque no hay muchos cambios dentro de una empresa, pero hay veces que sí. Y cuando dicen, oye, ¿y la licencia de este correo de quién es? No, pues no tengo ni idea. Y ahí es donde vienen las complicaciones, ¿no? Ah, perfecto. Listo, avancemos. Entonces, bueno, es un poco para como dar este preview de lo que tiene que ver con licenciamiento. Ahorita voy a utilizar una lámina que me gusta mucho porque me permite hablar como de estos temas de licenciamiento. Ahorita me enfoqué un poco en la anterior, que es M365, y si se fijan, hace mucho énfasis en que es M365 en todos sus dispositivos. Es decir, esto que les comenté, de que se trata de una posibilidad multiplataforma, ya sea dispositivos Windows 11, Mac OS, iOS, Chrome OS o Android. Yo puedo utilizar M365 en esos dispositivos. ¿Qué otras ventajas, dependiendo de la licencia de M365 de la que esté hablando? De base, siempre va a ser los aplicativos de Office, eh, que en este caso ya veremos específicamente de cuáles se traten, el almacenamiento en la nube con OneDrive, 1 TB por persona, la posibilidad de utilizar Outlook como gestor de correo electrónico, como gestor de agendas y algunas otras ventajas muy importantes para muchas organizaciones, como son el soporte técnico continuo para Windows 11 y M365. Entonces, importante también mencionarlo como esas características muy puntuales de ese tipo de licenciamiento. Y como sabrán, también hubo un cambio con respecto a una actualización en Office 2024, ¿no? Sabiendo que Office 2024 ya lo tenemos disponible y ya no tenemos, por ejemplo, hoy Office 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido hubo un cambio. Es decir, en Office 2024 ya no vamos a ver, por ejemplo, Office Professional, ya desapareció ese SKU. Hoy solo vamos a tener el SKU específico para consumo, que sería Home 2024, o el SKU específico para comercial, que sería Home and Business 2024. ¿Ok? Entonces, importante tener en cuenta para las cotizaciones, para cuando nos realizan preguntas muy puntuales de, oye, quiero cotizarte Office Professional 2024, bueno, no lo voy a poder realizar en este tipo de licenciamiento. Hay un licenciamiento dentro de CSP
que es un licenciamiento de Office Professional similar, que se llama Office Professional Pro Plus, me parece. O hay otro que se llama, se me está yendo el nombre. Es la versión de Office 2024 LTCS, que también tiene una particularidad específica. LTCS es estas siglas o este acrónimo que tiene que ver con el soporte de largo término, es decir, que normalmente está orientado para ciertos dispositivos en empresas, ciertos dispositivos que de alguna u otra forma no se actualizan o no tienen una conexión directa a Internet para poder estar actualizando, para el tema de actualizaciones, y que por ejemplo podrían ser cajeros, terminales punto de venta, algunos dispositivos específicos médicos que en algunos hospitales se encarguen, por ejemplo, de gestionar un tomógrafo, una situación específica de salud, pues generalmente ese tipo de paquetes de productividad tienen que ver con este tipo de acrónimo de LTCS, porque tienen una característica específica que no se les da mantenimiento en un largo término, como por ejemplo a lo mejor una actualización pasada un año o 2 años para evitar temas de inestabilidad y demás, pero tiene un poco más que ver con eso. Pero en esos modelos existe esa posibilidad de tener, por ejemplo, ciertas características diferentes a las que contamos en las versiones comunes y comerciales, ¿no? Esto que yo les muestro, si se fijan, ahí tiene un comparativo. Es decir, tiene M365 Business Standard, que sería la otra alternativa para un cliente. Es decir, a lo mejor este cliente quiere licenciar el dispositivo, le es más conveniente, bueno, tenemos estas opciones. En el caso específico comercial, pues solo Home and Business 2024, que no quiero tener las opciones que se pueden tener a través de un licenciamiento por suscripción como SM365. Bueno, pues entonces hablamos ya específicamente de Business Standard, ¿no? Que sería la opción. Y por eso les mencionaba que está disponible en licenciamiento electrónico. También este Business Standard está disponible, como ustedes ya lo saben, en CSP. Y seguramente me van a preguntar, bueno, ¿qué diferencias tienen? O sea, ¿hay alguna diferencia entre un M365 Business Standard de ESD y un Business Standard de CSP? Y la respuesta es, en realidad no la hay. La única diferencia muy puntual tiene que ver con el soporte. Es decir, cuando hablamos de un licenciamiento CSP, el Cloud Solution Provider, pues en su nombre ya encontramos la respuesta. Es decir, se trata de un licenciamiento en el cual quien nos va a proveer el soporte de ese producto será el proveedor, ¿no? Entonces, en este caso, CSP, cuando yo me voy a la consola y me voy al apartado específico de abrir un ticket de soporte, específicamente va a ser redireccionado al proveedor CSP, que será en este caso el encargado de resolver esa problemática. En el Pero caso, me queda una duda, perdona. sí, ¿Ambos son perpetuos o anuales? en este caso es licenciamiento M365, suscripción, y en este caso se paga, Suscripción. ¿no? Como de manera anual, Anual. ¿no? En el Ya. caso de ESD es prepago, y en el caso de CSP la diferencia fundamental es que podemos hacer pagos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Depende el beneficio del cliente, ¿no? ¿Qué otra diferencia puntual? Y eso también me lo preguntan mucho, sobre todo en ciertos mercados. La ventaja, por ejemplo, que tiene un M365 ESD de poder licenciar de manera multianual. Es decir, hay un cliente específico que me dice, mira, yo quiero ya comprar mi licenciamiento de aquí a 3 años y ya no quiero preocuparme de que si la paridad, que si el tipo de cambio, que si cualquier otra situación adicional, bueno, puedo hacerlo a través de ESD. Y me dices, ¿qué desventaja tendría CSP? La desventaja fundamental sería que cuando nos enfrentamos a escenarios fundamentales de tipos de cambios volátiles, el tema es que si lo pagamos de manera mensual, cuando se haga el ajuste de ese tipo de cambio, pues inmediatamente esa mensualidad, ese pago que estará realizando el cliente, pues se va a ver incrementado, ¿no? Dependiendo de ese incremento que se pueda tener en el tipo de cambio, ¿no? Con lo cual, pues le da un poco sentido de inestabilidad o volatilidad a este tipo de modelo. Desde luego le da la ventaja al cliente de no descapitalizarse para ir haciendo el pago de manera fraccionada o parcial. Pero también es cierto que le da esa otra desventaja que tiene que ver con mercados altamente volátiles, ¿no? Entonces,
Si un cliente me dice, yo quiero obtener ya mi licenciamiento de 3, 4 años, es posible. Técnicamente necesito tomar previsiones. Es decir, una consola de administración por usuario me soporta máximo 2 años. Pero eso no significa que yo no pueda vender esos otros 2 años en claves de activación de prepago. ¿Me explico? Es decir, esas claves no tienen vencimiento y por tanto, cuando un usuario llegue a este límite máximo de 2 años, se termine, por ejemplo, el primer año, puedo ingresar otro año de los que yo ya tengo adquiridos y simplemente canjearlos. Cuando se termine ese otro año, puedo canjear el año siguiente para completar ese licenciamiento que hipotéticamente un cliente me haya comprado para 4 años, ¿no? Entonces, importante que sepan o que tengan esa posibilidad o esa salida ante ciertos usuarios que les requieran este tipo de soluciones, ¿no? Porque si me dices, quiero licenciar de manera multianual y ya afirmar que el mismo pago voy a realizar con CSP, eso es imposible. Entonces, no, en el CSP no puedo tener ese licenciamiento multianual. Claro, puedo ir haciendo el pago de manera transparente y durante los años que se utilice, pero no hay una situación específica de una cuota que se pueda congelar o mantener fija. ¿Ok? Eso, Ok. eso, ¿quién lo haría? Un segundo. Sí. Ese canje, ¿quién lo haría? El mismo cliente final. Normalmente tenemos escenarios, es decir, si nosotros somos quienes les estamos facilitando el licenciamiento o quienes estamos un poco tomando el timón o la consultoría, pues podemos en determinado momento, ok, aquí está tu licenciamiento y al término de un año yo te puedo decir, hacer un recordatorio para que se haga el siguiente canje. Pero eso ya mucho depende del relacionamiento que tengamos con el cliente. Pero como son licencias de canje, bueno, desde luego lo puede realizar el departamento de TI, si es que tiene un departamento de TI especializado el cliente, ¿no? O sea que son como números como de series que no se renuevan, sino que simplemente se reemplazan. Es correcto. Si yo les mostrara ahorita, por ejemplo, una consola, a través de ESD, veríamos algunos elementos comunes como son la descripción en algún apartado de facturación de qué producto se trata. Imagínense que estamos hablando de M365 empresa estándar, ¿no? Entonces ahí tenemos a lo mejor 20 licencias, pero ese cliente también podría tener otras 20 licencias de Apps for Business, porque a lo mejor dentro de su propio negocio, para ciertos usuarios requiere sí tener correo electrónico, OneDrive, SharePoint y todas las funcionalidades. Y para otros usuarios, pues realmente solo requiere la parte de los aplicativos. Entonces ahí puede tener un mix de licenciamiento. Podríamos tener 40 licencias dentro de esa consola y en todo momento se nos estaría informando cuál es el tiempo que le resta a cada una de estos tipos de licencias. Es decir, para Business Standard hay un tiempo específico que nos va a mostrar. Imagínense que cargamos el tope, los 2 años máximos que puede tener para un usuario y para Apps for Business solamente cargamos un solo año. Hay un rubro específico, un apartado donde podemos agregar más tiempo dependiendo del producto del que estemos hablando, ¿no? O sea, es decir, cuando hagamos el canje, estas claves tienen ese distintivo. Si yo canjeo una de Apps for Business, el momento que yo la, la- la capture dentro del portal de la consola, pues lo que me va a decir, esta clave es la correspondiente a 365 días de Apps for Business. ¿Quieres agregarlo a esta consola? Y básicamente lo que haría es agregar esos 365. Hay un tema que puede resultar complicado, eso mucho depende de cómo lo podemos visualizar, que tiene que ver con un concepto que se llama prorrateo. Este prorrateo tiene que ver con que si bien yo les dije que puede haber distintos tipos de fechas de finalización de estas suscripciones, en el caso de Business Standard y de Apps for Business, en el fondo no puedo tener para distintos usuarios distintas fechas de finalización. Imagínense que hoy tengo estos hipotéticos 20 usuarios de empresa estándar que están a lo mejor a un mes de vencerse su licenciamiento y yo le voy a vender un año, pues lo que va a pasar es que a lo mejor si yo capturo la primera licencia, la va a detectar la consola y va a decir, se trata de empresa estándar 365 días, lo que va a hacer es que esos 365 días al momento de canjearlos lo va a ver como una bolsa
de días. Y entonces cuando yo haga el primer canje, le va a agregar de manera repartida, imagínense que son estos 20 hipotéticos, a esos 20 usuarios hipotéticos les va a agregar esos 365 días de manera separada, es decir, va a dividir estos 365 entre 20 usuarios, ¿no? Y ahí me va a dar un resultado en el que a lo mejor, y no tengo ahorita el cálculo específico, pero a lo mejor ahora en vez de que sea esa finalización dentro de un mes, va a finalizar en 2 meses, por decir algo. No tengo el cálculo exacto, pero va a finalizar en 2 meses. ¿Eso a qué me lleva? A que yo voy a volver a cargar otra clave de M365 con esos 365 días y voy a sumar otros 365 días. Y ahí se va a ir moviendo la fecha de finalización y si yo igualo la cantidad de licencias, es decir, 20 licencias, pues exactamente voy a llevarlo a que este usuario ahora tenga el año y el mes que le restaba, ¿no? Entonces, el ejercicio, si bien puede parecer complicado, en realidad no lo es tanto. Y esto que les acabo de comentar es clave para algunos usuarios y puede ser de mucha utilidad para muchos usuarios que a lo mejor en el momento están descapitalizados cuando les llega su momento de renovación y dicen, ok, mira, ahorita yo no tengo para pagarte las 40 licencias, pero a lo mejor el mes siguiente sí. Ah, ¿qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes. Yo te puedo vender una licencia, solamente una, y esa licencia la canjeamos y se va a repartir para darte y recorrer tu fecha de finalización para que después ya puedas comprar el licenciamiento restante. Entonces, a veces eso no es tan transparente, pero les da muchas salidas a los clientes, ¿no? O sea, les da estos beneficios que de otra manera sería muy difícil que obtuvieran, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Ahí tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso que les mencioné? No, yo no. Sí, yo tengo una duda. Sí, Roberto Mata por acá. A ver, tú estabas diciendo que cuando canjeas una licencia y ya tienes usuarios por un año, sí, ese año se reparten los usuarios, ¿cierto? sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo quiero agregar un usuario más? Hay dos campos específicos. Uno que tiene que ver con agregar, le llamamos asientos, es decir, usuarios, ¿Ya? y eso lo que hace específicamente es, también va a ser prorrateo, pero ahora ya no va a agregarle días a los existentes, sino va a agregar un usuario más y los días este año que tenía lo va a repartir entre todos, pero ahora ya no voy a tener 20, voy a tener 21 usuarios. Ah, ya. O sea, igual lo prorratea los ¿Sí? 365 días. Ya, Ajá, vale. pero ahora agrega un asiento más. Y Claro. hay dos campos específicos, uno que tiene que ver con agregar tiempo y otro agregar usuarios. Sí, los tiene muy claros en la consola de M365 están ambos campos, ¿no? Para hacer el canje de claves de prepago. Tanto este que mencionas en este ejemplo o el de agregar tiempo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver desde luego con ¿sabes qué? Creció la empresa y ahora tenemos 20 personas más que requieren licenciamiento. Bueno, pues podemos hacer el incremento de usuarios, ¿no? Igual con esto teniendo en consideración esto que les menciono del prorrateo, ¿no? Ahora, otra consulta. Nosotros alguna vez tuvimos problemas con un cliente que le vendimos licencias ISD. Es por la cantidad de licencias o de usuarios que puedes manejar con una cuenta. O sea, tú haces un usuario para manejar a los demás usuarios, ¿cierto? O digo, Sí, o un sea, usuario en realidad, administrador. cuando yo tengo una consola de administración, tengo varias posibilidades. Tener la posibilidad de que un solo usuario sea el administrador o repartir las responsabilidades entre varios administradores. Es decir, puedo tener un administrador específicamente para temas de correo electrónico, para todo lo que tiene que ver con Exchange, hablando de Business Standard. Puedo tener un Pero, administrador de sitios de pero no, SharePoint. no, Ujú. me refiero a las licencias ISD. Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es en la consola de administración, cuando tú tienes usuarios, estos usuarios pueden tener un perfil de ser un administrador, tener ¿Ya? un rol de administrador o tener un rol solamente meramente de usuario. ¿Cuál es el máximo que podemos tener? Son 300 usuarios dentro de una consola de administración. ¿Quiere decir que estamos topados o que de repente una empresa que tenga 600 usuarios ya en este caso ya no encaja? No. Quiere decir que para ese escenario tenemos un escenario que se llama multitenant, que tendría que ver con consolidar esas consolas para poder gestionarlas.
de manera unificada. Entonces, hay escenarios específicos para ese tipo de licenciamientos. Y no sé si la pregunta que me hiciste ahorita, cuando hablamos de ESD, yo ahorita estaba sobre todo refiriéndome a M365, Ujú. pero cuando hablo de ESD, recuerden que también me puedo referir a Office 2024, ¿cierto? Sí, Y Office 2024, si bien es cierto, no tiene una consola de administración, como les mencionaba, tiene un lugar común, que sería la página específica de Microsoft My Account. Entonces, ¿qué pasa con escenarios en los cuales yo puedo tener a lo mejor para 25 licencias de 2024, de Office 2024, puedo gestionarlas a través de una sola cuenta? Es posible. ¿Cuál es el máximo? 25. O sea, una cuenta, una sola eh, cuenta de correo electrónico me puede gestionar 25 licenciamientos de Office 2024. Ok, es ya. decir, dentro de ese portal de Microsoft My Account, yo puedo visualizar hasta esos 25 usuarios. Ya, sí, ese Y cuando será. hablo de usuarios, específicamente es que voy a ver que tengo un Office Home and Business y abajito de él tengo la misma referencia y abajito de él tengo la misma referencia y tengo hasta 25 referencias idénticas. Es decir, no tengo la posibilidad de ver que esa referencia está vinculada a un dispositivo específico. Por eso es que les decía que no me gusta tanto hablar de gestión porque en la realidad no lo es. Puedo visualizar, puedo tener esa referencia de Office Home and Business 2024 y adelantito un vínculo para descargar los bits. Sí, solamente. Puedo tener una hoja de Excel o un documento donde yo previamente haya hecho una relación de cómo es que yo hice el canje, es decir, en esta clave de Office 2024 la vinculé a esta cuenta Microsoft y a su vez la canjeé dentro de este dispositivo, el dispositivo, no sé, recepción o si tiene un número genérico como SLTR, no sé, tenerlo dentro de esa hoja. Pero siempre tener como la conciencia de que en el portal yo no lo puedo visualizar, pero sí es una buena práctica tener una hoja de Excel donde tenga toda la referencia específica de cómo realicé los canjes. Ya, en ese caso no hay forma de saber a quién le asignaste una licencia. Sí, o sea, ahí prácticamente la tengo muy difícil y la única manera que yo puedo tener es de inicio la persona que hace esta implementación o el canje de licencias que tenga específico un documento donde tenga todas estas relaciones, porque de otra manera se vuelve imposible, ¿no? Y son muy comunes estos errores en los cuales les aparece constantemente el mensaje de que esa licencia ya fue previamente canjeada. Y Claro, y no sabe dónde está. a veces el problema se lo avientan, en este caso al reseller, ¿no? Le dicen, tú me estás vendiendo licencias que ya fueron usadas. Sí. ¿Ves, Rick? Ahí está la respuesta. Correcto. Ya, vale. Súper claro. ¿Sí? Pero eso Solo tiene, sí, mencionar, sí, Guillermo, solamente si puedes mencionar que para esto obviamente hay un paso a paso, ¿cierto? Y la idea es que antes de hacer estas descargas, el cliente haga su planilla Excel y eso que si puedes profundizar un poquito en eso, como una administración manual. sí, en realidad esa mejor práctica que normalmente les recomendamos tiene que ver para poder evitar todas estas problemáticas que normalmente después le adosan al reseller, ¿no? Es decir, me dice aquí que la clave ya fue usada, que esta clave ya está siendo usada por otro dispositivo. Ya vimos que esos errores tienen que ver con no tener una gestión adecuada. Eh, y por ejemplo, también con esta paso a paso que mencionaba Pamela, de que, ok, lo primero es, voy a hacer mi canje, ya sea que ese canje lo haga pensando en que una sola cuenta Microsoft, si es un negocio pequeño, una pyme pequeña, y a lo mejor solamente va a comprarnos 20 licencias para 20 dispositivos, bueno, pues a lo mejor puedo tener solamente o crear una cuenta Microsoft que se llame administración o TI y el nombre de la empresa, @outlook.com y ahí tenerlas referidas. No es como la parte
que yo en lo personal recomiendo para este tipo de empresas pequeñas. Recomiendo mucho más que se haga una cuenta genérica dispositivo por dispositivo, porque a la larga también pueden sacar ventaja del espacio de almacenamiento de OneDrive que una cuenta ya tiene adosado. Entonces, a veces es mucho más eh, ventajoso utilizar este modelo, y sé que en algunos casos se hace imposible dado ciertos licenciamientos, sobre todo de gobierno. Imaginen un caso de gobierno en el cual vayamos a licenciar, no sé, 200 equipos. Pues se haría como muy complejo esta creación de esas 200 cuentas, ¿no? Y a lo mejor sería más fácil este escenario de que una sola cuenta Microsoft gestione a 25 claves de activación, ¿no? O 25 licencias de dispositivo. Entonces, es entendible también esa parte, ¿no? Pero en el general, yo recomendaría como primer paso la parte del canje con todas estas previsiones de las cuales ya hablamos. La siguiente parte sería como la descarga de los bits dentro del dispositivo, que eso realmente podemos tener una sola descarga, incluso hasta dentro de un propio pendrive, si de repente no tenemos una buena conexión en cada uno de los dispositivos, no cuentan con una conexión rápida, bueno, pues podemos ya predescargarlos. Eso no pasa nada, podemos utilizar esos bits de instalación. Y lo puntualmente importante aquí es que al momento de que abrimos el aplicativo, lo primero que nos va a decir es que está listo para usarse, pero requiere un último paso que es el de activación. Y ese último paso tiene que ver con que yo me logué en la cuenta en la cual he canjeado el producto, y al final se hace el switch completo. Es decir, al momento de que yo le doy loguearme con esa cuenta Microsoft en la cual finalmente canjeé el producto, pues en ese mismo momento se manda el identificador de dispositivo a los servidores de Microsoft, y hay ya ahora esa vinculación entre esa licencia y ese dispositivo en específico. Guillermo, ahí sí nos Sí. puedes puntualizar cuando delante hablaste de esta imagen, que ocurre mucho, que llega con que esta licencia haya sido canjeada, comuníquese con su proveedor. La mencionaste en antes, pero específicamente cuando aparece esta imagen, ¿cuál es el paso que no se ha hecho? Normalmente eso tiene que ver, por ejemplo, con esta no gestión, es decir, que a lo mejor yo esta cuenta, esta clave de Office Home and Business 2024 la canjeé con una cuenta de correo electrónico, pero a lo mejor yo el ejercicio lo hice para que una sola cuenta Microsoft tuviera o contuviera 25 licencias, ¿no? Entonces a lo mejor voy en la 23 y vuelvo en el momento de hacer el canje, vuelvo a tratar de canjearla, esa misma clave, me pierdo en el punto en el cual yo ya previamente la canjeé, pues el error que vaya a tener en pantalla es que esa licencia ha sido canjeada previamente. Normalmente existe un mensaje en el cual nos indica, esta licencia fue canjeada en tal fecha o en tal hora. Si habláramos de minutos a lo mejor de diferencia. Y ahí, bueno, pues podemos tener la referencia rápida de que ahí nos equivocamos, ¿no? Pero también puede llegar a pasar que al momento de hacer esta revisión que mencionábamos, yo de repente diga, ok, ya tengo asociadas a esta cuenta Microsoft 25 licencias, ¿no? Me voy al dispositivo 1, instalo los bits, le digo, ok, ¿con qué cuenta me voy a loguear? Con esta. ¿Qué voy a hacer? Ahora, en el contador, ¿qué va a pasar? Que hay una vinculación entre un dispositivo y esa licencia. Y ahora, ya dentro de la posibilidad de hacer más activaciones, solo tengo, si hablamos de estas 25 licencias, ahora tengo ya nada más 24 disponibles, ¿no? Me voy a otro dispositivo nuevo, hago la instalación, le digo que me voy a loguear con esa misma cuenta Microsoft, ya en el contador ahora ya no tengo esas 24, ahora tengo 23 y así sucesivamente. Pero llega un punto en el que a lo mejor ya no es el dispositivo 25, sino hay un dispositivo 26, y trato de hacer esa activación, me va a decir que
el mensaje normal. Esta licencia ya fue canjeada en otro dispositivo. Se hace muy difícil porque dicen, ¿cuál dispositivo? Pero si yo ya canjeé las 25. ¿Por qué? Porque ya me gasté, digamos, todas esas claves de licencia que fueron asociadas. Entonces, es muy difícil determinar, y ahí es donde vienen realmente los problemas, en qué dispositivo o en cuál dispositivo lo asocié de manera incorrecta. ¿Dónde lo puedo visualizar de alguna forma y tener un norte de en qué dispositivo ya está vinculado y ya está dado de alta? En el área de dispositivos. O sea, ahí yo me voy a dispositivos y a lo mejor si yo los nombré como dispositivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 y a lo mejor veo en la relatoría que dispositivos activos, tengo el 1, el 2, el 3 y de repente me salto al 6, quiere decir que entonces ahí es donde yo tuve el error, ¿no? Entonces es como un poco esa detección, si bien no es fácil y depende de ser muy, llevar siempre el paso a paso de manera registrada, precisamente para poder aislar de manera rápida y resolver, porque de otra manera es prácticamente imposible, porque pueden ser muchas llamadas al departamento de soporte para detectar justo un error de este tipo, ¿no? Ahora bien, esta lámina también la uso un poco. Si yo les pregunto, ahí abajo aparecen tres tipos de colores, ¿no? Aparece un azulito, un verde y un naranja, ¿no? Y hablan de licenciamiento OEM, hablan de licenciamiento ESD y hablan de licenciamiento CSP. En el fondo hay diferencias sustanciales con cada uno de estos licenciamientos. ¿Alguien tiene idea de, por ejemplo, en el licenciamiento OEM y licenciamiento hay OEM, hay licenciamiento OEM para la parte de Office 2024, tanto como para M365, pero también para Windows, para sistema operativo? ¿Alguien me podría decir cuál es la vocación principal de una licencia OEM o algunas características que asocian, sobre todo cuando hablan de una licencia OEM? Y las licencias OEM son solo para equipos nuevos. Correcto. Muy buena, buenísima. Esa es una de las características principales de una licencia OEM. ¿Otra? Que no son nominativas a la empresa. Ok. En este caso, esta idea de OEM tiene que ver con estas palabras que ven ahí, ¿no? Fabricante de equipo original. Se asocian sobre todo a marcas o MNAs que ustedes ubicarán como HP, como Dell, como la que ustedes me digan. Normalmente Microsoft tiene convenios con cada una de esos fabricantes y evidentemente les ofrece un licenciamiento mucho más económico para poder, en este caso, cubrir la necesidad de entregar un dispositivo que venga con sistema operativo y que a lo mejor también venga en combo con una licencia como podría ser Office 2024 o incluso una de consumo como pudiera ser un M365 Family o personal, porque hay esas ofertas, ¿no? Las vemos en el mercado, vemos que el dispositivo ya viene prácticamente con su licencia de Windows, de sistema operativo, pero también viene con una licencia de Office. Por eso es que aparecen ahí. ¿Eso significa que ustedes pueden comercializar una licencia OEM? No, significa que nosotros en el caso específico a través de Ingram no podemos vender un tipo de licencia OEM para, por ejemplo, Office o M365. O sea, no hay esta posibilidad. Esta solamente la tienen los fabricantes de equipo original, pero existe. O sea, por si de repente me dicen, "Ay, es que no existen las licencias OEM de productividad o de ofimática". No, sí existen, pero solamente las pueden gestionar estos fabricantes de equipo original, que incluso pueden ser fabricantes de equipo original locales, es decir, marcas locales. Entonces es una también de las características específicas cuando hablo de licenciamiento. Ustedes pueden tener un proyecto en el que a lo mejor un cliente, y eso ya dependería, les diga, oye, yo necesito que me ensambles 25 equipos porque requiero que estos 25 equipos sean workstation, requiero que tengan este procesador específicamente, esta cantidad de RAM, estos discos duros alineados en un arreglo RAID. Es decir, estamos hablando de una solución muy específica, es decir, que el cliente requiere que el dispositivo en cuestión se construya. Este licenciamiento, ¿yo tengo acceso para poder licenciar este dispositivo? Sí, y lo tengo desde luego a través de Ingram. Puedo licenciar con un
licenciamiento OEM, porque se trata de un dispositivo nuevo, pero también podría licenciar con ESD. ¿Qué ventaja tengo entre OEM y ESD? OEM se vincula, se utiliza en un solo dispositivo y de ahí después ya no podemos mover la licencia. Y ESD es más flexible porque ESD tiene la ventaja de que podemos moverla entre dispositivos. Entonces, importante que tengan esa consideración. Entonces, no sé si ahí quedó claro ese apartado de estas diferencias de OEM, que hoy no lo vimos tanto con sistema operativo, pero que es importante que también tengan esa consideración, que el sistema operativo en un proyecto específico podrían tener ese licenciamiento de parte de Ingram, ya sea a través de un licenciamiento OEM o de un licenciamiento ESD. Clave de Windows 11 existe, OEM, para poder ustedes comercial, en este caso venderla, y ESD, clave de Windows 11 ESD también existe, con esta diferencia que les mencioné de manera puntual. Y si hablamos de legalización, de legalizar dispositivos con Windows, también estamos hablando de que con ESD tiene esa facilidad, esa facultad de poder licenciar dispositivos y poder en este caso darle ese sentido de dispositivo con licenciamiento original. Si se trata, por ejemplo, de un escenario en el cual tengan, no sé, de regularización, de piratería, de licenciamiento no genuino, bueno, como lo gusten llamar. Pero evidentemente, para todo este tipo de posibilidades y opciones, existe un licenciamiento adecuado. Es decir, ya vimos que en el escenario de perpetuo, pues podemos cumplir con un Home 2024 para el área de consumo, con un Office Home and Business 2024, o si hablamos ya específicamente de Visio y de Project, bueno, pues también hay un escenario de licencia de pago único en el escenario perpetuo, pero como sabrán, en el caso de Visio y de Project, también hay licenciamiento a través de CSP, pero que tiene que ver mucho más con el modelo de suscripción. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Por acá no. Bien, clarísimo hasta el momento. Entonces, ¿qué opción debería elegir un cliente? Mucho depende cuál es el requerimiento específico. Ahí no sé por qué no actualicé eso de Office 2021, pero bueno, ahí me estoy refiriendo a Office 2024 y ahí no sé por qué no está desaparecido profesional, pero bueno, ahí no debería estar profesional. Y en este caso, las opciones que debería o podría elegir un cliente, ya sea un modelo perpetuo o un modelo de suscripción, pues mucho depende de sus requerimientos. Si hablamos de un call center que tiene a lo mejor 3 turnos distintos en los cuales trabajan distintos usuarios, pues a lo mejor un escenario mucho más beneficioso para ese cliente sería licenciar por dispositivo, ¿no? Con Office 2024. Y si no, a lo mejor es un usuario que sacaría mucho más provecho de licenciar en modelo de suscripción, pues evidentemente con la posibilidad de loguearse en distintos dispositivos, en distintas plataformas, bueno, pues ese sería un escenario mucho más acorde con M365. Dentro de ESD, ¿qué opciones tenemos? Empresa estándar y aplicaciones para negocio. ¿Estos también existen en CSP? Sí, y ya vimos con esas diferencias puntuales, ¿no? Una, la parte del soporte y otra la del modelo de pago, ¿no? En el caso de ESD es prepago, en el caso de ESD es este modelo que les mencionaba de mensualidad, trimestralidad, semestralidad o anualidad. Y ya vemos que en el caso de separación de qué es lo que incluye empresa estándar, pues empresa estándar es sí la suite de ofimática, pero sumados los servicios de nube, como puede ser Teams para la parte de comunicaciones, Exchange, correo electrónico, OneDrive y SharePoint. En el caso de aplicaciones para negocios, solamente en servicios en la nube, contamos con el apartado de almacenamiento de OneDrive y las suites de ofimática. Entonces, este proceso de activación no me voy a tener demasiado en este apartado, ya es un poco de lo que yo les mencionaba, pero es importante que tengan en consideración que existen distintos vínculos para poder canjear los productos. Es decir, si hablamos de escenarios de Office 2024, ya sea hogar, ya sea hogar y empresa, o incluso M365, pero solo consumo, es decir, consumo que es family y personal. Lo vamos a poder canjear en http://setup.office.com. ¿Ok?
Lo primero que me van a pedir aquí, esta página, es cuando yo la abro, lo primero que me pide es que esté logueado en una cuenta Microsoft. Eso es importantísimo. Son muchos errores los que después se cometen a través de este primer paso, porque resulta ser que el usuario específico que está haciendo el canje tiene su cuenta ya, a lo mejor tiene abierta su cuenta de correo y por tanto ya está logueado en una cuenta Microsoft. Y a lo mejor esa cuenta en la que realmente él quería en este caso hacer el canje es una cuenta distinta. Entonces, si bien es cierto que las pantallas le indican en todo momento en qué cuenta es la que está tratando de hacer el canje, también es cierto que hay muchos usuarios que pues simple y sencillamente por la rapidez de hacer las cosas, pues dan siguiente, siguiente, siguiente sin ver nunca la pantalla y lo que estaría pasando es que están haciendo el canje en la cuenta en la cual ya están vinculados de manera previa y después cuando dicen, oye, pero es que ¿dónde quedaron las licencias? Bueno, pues quedaron en la cuenta en la que estabas, perdón, logueado de manera original. El siguiente vínculo, el que ven abajo, el DM365 empresa estándar, se refiere solamente a dos productos, tanto empresa estándar como apps for business. ¿Cuál es el core de este vínculo? Lo primero que les pide no es que estén logueados con una cuenta Microsoft, lo primero que les pide es que le den una clave de activación válida. Eso es esa es un tip para saber tener una diferencia clara donde puedo visualizar. Entonces, vemos portafolio comercial por un lado de Office 2024 Hogar y Empresa. Vemos portafolio de consumo, Office Hogar. Vemos M365 Personal, vemos M365 Family y vemos dónde se canjea, ¿no? En setup.office.com. Y en el caso de comercial, les decía que pues solamente son estos dos productos, ¿no? A través de Microsoft365.com, diagonal Setup Business. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Y en este apartado ya no me voy a tener demasiado por honor al tiempo que ya me fui un poco más del tiempo que teníamos pactado. Pero bueno, ustedes me dirán si se tienen alguna duda, algo en lo que quieran puntualizar, pues con todo gusto. No, por mi lado, súper claro. Sí, perfecto, Roberto. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, vamos bien, muchas gracias. No, Guillermo, de momento Gracias, no. Mario. Vamos bien. Ok, pues algo que quieras mencionar, Pam. No, Guillermo, démosle nomás. Ok, y bueno, aquí van a ver muy rápido realmente este proceso que tiene que ver con el proceso de canje. Van a ver algunas pantallas, por ejemplo, de M365, y como se darán cuenta, pues lo primero que les pides cuando dice vamos a comenzar es, primero dame una clave de producto. No me importa si estás logueado, si tienes una cuenta Microsoft o no. Yo lo que quiero es que me des una clave de producto. Ya que le damos la clave de producto se valida, entonces ya puedo empezar entonces ahí sí a crear una cuenta, en este caso, dentro de ese subdominio que pudiera darse de un Microsoft, ¿no? Ahí podemos revisar la disponibilidad, la empresa vende autos y a lo mejor su dominio ya es así, el dominio autos, bueno, lo podemos configurar. Pero de manera esencial, de primera instancia, pueden contar con el subdominio que en este caso valide. Es parte de esas pantallas que les mencionaba. Y hay un apartado específico que dice cómo desea pagar. Si aquí le damos que queremos al momento de hacer este canje administrar la suscripción, pues lo natural es que nos diría que va a vincularlo, por ejemplo, a una cuenta de crédito. Y eso, pues evidentemente para nosotros, al llevar este tipo de negocios, pues no es tan recomendable. Y entonces aquí, pues simplemente es como darle a administrar la suscripción y en este caso ir al siguiente paso sin hacer la captura de una tarjeta para después, ¿cómo le llaman? Domiciliar el pago, ¿no? Y esa sería como Sí, adelante, Ricardo. ¿Alguien da soporte en caso de necesitarlo
para un llamado, un correo. Y, por ejemplo, si te fijas en esta pantalla, en M365, está el apartado, si te hablamos de licenciamiento ISD, como son estas claves de prepago, está el área específica de ayuda y soporte técnico. En realidad es muy rápido. Cuando yo abro un ticket de manera inmediata, siempre hay un seguimiento de que ya fue asignado y de manera, si yo por ejemplo les doy un número telefónico, les doy un correo, yo te podría decir que en los demos que hemos hecho en vivo para verificar esto, a lo mejor han pasado en los peor de los casos, 3 horas. En el mejor de los casos, han pasado 15 minutos y ya está contactando una persona de soporte cuando abrimos estos tickets a través de la consola, en esta pantalla que ven aquí, que dice ayuda y soporte técnico, que es la diferencia que yo les decía que había entre un soporte para ESD y el soporte para CSP. Ese mismo botón en la consola de CSP me referencia al proveedor de solución. Ok. ¿No? Pero en esencia es la manera más rápida cuando hablamos de soporte. Y en el caso de Office 2024, también dentro de cada uno de los aplicativos, ya sea PowerPoint, Word y demás, hay un área de contacto específico en la parte superior. Podemos también abrir un ticket de soporte en ese apartado. ¿Te queda claro ahí, Roberto? Sí, sí, súper claro. ¿Ok? Y bueno, ya por último, nada más mencionarles la parte de ExpertZone, que es este portal que es específicamente para ustedes como resellers y evidentemente contiene toda la información en la parte comercial de todos los productos y soluciones de Microsoft y les da desde luego posibilidades como vincular, en este caso, sus logros como acreditaciones que hay. Por ejemplo, hay una acreditación de Office 2024, hay una acreditación de Windows 11. Bueno, la posibilidad de poder tener estas certificaciones, acreditaciones, en realidad se llaman, y después compartirlas a través de sus portales de LinkedIn. ¿Tienes ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta. Y si no, pues daríamos por concluido. No sé, algo que quieras mencionar de manera final, Pam. Y solo reiterar si alguno tiene alguna consulta. Estamos pasaditos un poquito, pero si alguna tiene una duda, que la pueda realizar ahora. Y por mientras piensan un poquito, agradecerte, Guillermo, la No, con mucho capacitación gusto. súper buena, súper clara, ¿cierto? Como siempre. Agradecerle a todos ustedes la convocatoria, el estar presente, darse este espacio. Vamos a estar haciendo algunas cositas más, ¿cierto? Con ustedes. Y eso, de mi parte, no sé si les queda alguna consulta. Acuérdense que esto va a quedar grabado y que posteriormente les va a llegar un correo para que tengan las directrices de cómo dirigirse a nuestra academia de Office. ¿Ya? Eso. Parece que ni una... Sí, por ahí. Te escuchamos. Bueno, no hablamos nada del tema del fin de soporte Windows 10, pero se puede ser otra sesión o información que podríamos obtener a través de alguna PPT que nos puedan mandar. Si tienes alguna PPT por ahí, Guillermo, si es que alcanzas, del fin de soporte. Sí, bueno, no sé si no tienen inconveniente de... Compartirla, no para no extender más de Ah, la ok, ok. sesión, pero la podrías Está bien. compartir para tenerla Sí, ahí sin como... problema, se la comparto a Pam junto Sí, con la presentación de este día y con eso Por estaríamos favor. cubiertos. Sí, bueno, Perfecto. Listo. Muchas gracias a buenísimo. todos una vez más. Gracias, Guillermo. Y estamos en contacto. Perfecto. Gracias, Muchísimas Guillermo. gracias Estén y bien. Chao. saludos. Nos vemos en la siguiente. Muy clara la vale, vale, sesión. muchas Chao, gracias por chao. la... Chao. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias, Pame.